En este momento quisiera mostrarles un trabajo que hemos hecho exhaustivamente con mi despacho. Si por favor me ayudan con la presentación que le enviamos, por favor. Entix, por favor, ayúdeme. Ahí está. Muchísimas gracias. Hemos denominado a este esquema de corrupción el friado eléctrico y vamos a hablar específicamente sobre el tema de CNEL. ¿Cuál es el objeto? Justamente es exponer las irregularidades halladas en el proceso de contratación pública, sobre todo en la fase preparatoria y precontractual de la importación directa, adquisición de medidores eléctricos bifásicos con dispositivos de comunicación de radiofrecuencia, ejecutado por la empresa pública CNEL EP. ¿Cuál fue el monto de este contrato? Fue 9 millones. ¿Cuál fue el producto? 375.661 medidores. ¿Cuál es el enfoque teórico que nosotros hemos utilizado en este sentido? Las ciencias sociales han caracterizado a este fenómeno de corrupción como la puerta giratoria o captura de la decisión del Estado. ¿Qué es la puerta giratoria? Es como una puerta en un mall o en cualquier empresa en las cuales los proveedores ingresan y inmediatamente se les adjudica un contrato sin el debido proceso. ¿Qué es lo que esto hace? Que el Estado captura estos contratos, pero que no están beneficiando a todo el pueblo ecuatoriano. Se captura la decisión del Estado por estos empresarios corruptos. ¿Cuál es el mapa relacional? Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Aquí tenemos al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, en primer lugar. Después tenemos al señor Danilo Carrera Druet, el cuñado del señor presidente. Tenemos al señor Hernán Luque Lecaro, exgerente de ENCO, que justamente el señor presidente de la República le entregó superpoderes a través del decreto ejecutivo 163. El señor Luque Lecaro encarga la gerencia general de CNEL al señor Antonio Icaza y también al señor Álvaro Cueva, que es el gerente comercial del CNLP. El señor Antonio Icaza, aparte de todo, tiene un incumplimiento legal para ocupar cargo público y también tiene un conflicto de interés porque tiene una empresa en el sector eléctrico llamada IMSA. Estos dos señores, el gerente general y el gerente comercial, le entregan un contrato del cual vamos a hablar el día de hoy a la compañía Alemcia S.A. ¿Cuáles son los involucrados? Tenemos la importación, como les repito, de 375.661 medidores en una subasta inversa. ¿Cuáles son los involucrados en este caso? Son la señora Sara Sofía Vinuesa Ocaña, son el gerente general de CNEL, el señor Antonio Icaza, es la compañía, como les digo, Aleminsa S.A., el gerente comercial del CNEL, Álvaro Cueva, y la comisión técnica de contratación. ¿Dónde empieza la corrupción? En la etapa preparatoria. ¿Qué se excluyó? Se excluyó el cronograma del concurso. También existió el direccionamiento entre el gerente de CNEL y Sara Vinuesa, oferente ganadora. En la etapa precontractual se modificaron los términos de referencia, que son los llamados TDRs, y los pliegos. También se modificó la competencia leal. ¿Cuáles fueron las irregularidades? El oferente incumplió requisitos técnicos y también incumplió con el funcionamiento y cometieron perjuicio. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó para la investigación? El abordaje se realizó con un enfoque cualitativo y se orientó bajo la dinámica de un caso de estudio. El caso posee la cualidad de ser intensivo con el propósito de echar luz sobre sus condiciones y cualidades. ¿Cuáles fueron las técnicas de investigación que se utilizaron? Tuvieron un enfoque interpretativo y explicativo. Tuvimos fuentes primarias, que fueron la recopilación de informes, documentos, balances y contratos de fuentes públicas abiertas y dependencias judiciales. Tuvimos entrevistas con actores privados, públicos e informantes claves dentro de la esfera de la contratación pública y del giro de negocio de CNLP. Y también tuvimos la certificación, pedidos de información amparados en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución y los artículos 10, 75, 110, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Antecedentes y contextos. Fase 1. El artículo 34, numeral 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que las empresas públicas deberán contar con su plan estratégico y plan anual de contrataciones debidamente aprobados. Fase 2. Este plan guardará relación con las políticas de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo y los intereses del Estado, y será una herramienta para evaluar a los administradores de las empresas. Fase número 3. No existe correlación entre los montos programados de inversión en el plan estratégico de CNEL versus el plan anual de contratación pública. Y fase número 4. El funcionario que realizó el requerimiento de la importación de medidores es Álvaro Enrique Cueva Urgilés, gerente comercial de CNLP, quien cometió presunto perjurio.
Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos las pruebas. Tenemos el plan estratégico de CNLP, en el cual comienza con 301 millones de dólares, continúa en el año 2026 con la proyección de 306 millones de dólares. Pero en el plan de contratación tenemos una cantidad de 525 millones de dólares para el año 2023, un incremento del 38%. Eso quiere decir que no existe una correlación entre el plan estratégico y el plan anual de contratación. Esto también demuestra que no existe una planeación clara dentro de CNEL y dentro de las empresas públicas. Vamos a las variables explicativas. Nosotros nos estamos basando y nos basamos para este informe en el informe que realizó el señor Luis Verdesoto, llamado Primer Informe sobre Presuntas Irregularidades Denunciadas. Él habla sobre 7 hipótesis de corrupción dentro de las empresas públicas del Estado ecuatoriano, pero, como le repito, las llama solamente hipótesis. Pero en este informe nosotros demostramos que no son hipótesis y que realmente estos esquemas de corrupción pasan en las empresas públicas estatales. Primero, tenemos las compensaciones o trade-off. Eso significa cuando hay una relación entre el contratista y la empresa pública, en este caso con el gerente general de CNEL-EP. Había una relación entre el proveedor y el señor Icaza Morla. El direccionamiento es la modificación del proceso contractual para beneficiar a uno de los proveedores. Y como vamos a ver, se modificó justamente el proceso de contratación para beneficiar a la señora Vinuesa. Variables explicativas, otra vez, continuamos con la competencia coludida, que es facilitar la participación desleal y no cumplir con la norma de contratación para beneficiar a un proveedor. Igualmente con el grupo corrupto, las empresas públicas administradas por grupos que incumplen con la norma para el ejercicio de funciones, fenómeno que también se expresa en los oferentes privados. Con estas variables nosotros verificamos las hipótesis presentadas por el señor Verdesoto y empezamos con las pruebas del caso. Vemos que tiene las compensaciones o trade-off. Tenemos el cronograma de irregularidades. Se omitió del cronograma la fecha límite de preguntas, de respuestas, límite de convalidación y límite de respuesta de convalidación. No se dio fechas para que la empresa haga las preguntas a la empresa pública ni para que la empresa pública responda. Esto viola el artículo 29 de la codificación de resoluciones del CERCOP. Igualmente hubo un contacto ilegal, que esto es sumamente importante, queridos compatriotas, que entendamos. La señora Vinuesa mantuvo contacto con el gerente general de CNEL-EP por diferentes correos que ellos se enviaban entre los unos y los otros, descreditando al resto de proveedores que obviamente no tuvieron esa oportunidad. En el siguiente diapositiva mostramos las pruebas justamente de que se violó el proceso porque no hubo la oportunidad para que los proveedores ni la empresa pública CNLP haga preguntas y respuestas con todos, sino hubo solamente comunicación, si pasan la siguiente diapositiva por favor, entre la señora Sara Vinuesa, que fue la ganadora del concurso, y el señor Antonio Icaza, gerente de CNLP. Voy a leer textualmente lo que le envía la señora Sara Vinuesa. Y dice: en mi calidad de habérseme designado apoderada de la empresa china Ningbo Sign Smart Electric, según poder especial adjunto y en relación con el proceso de la referencia, considerando el corto tiempo concedido para la presentación de nuestra oferta, solicito se nos autorice la entrega del certificado de cumplimiento de la norma IC 620-53-23 en caso de ser adjudicados, previa a la firma del contrato. Ratificamos a usted que el medidor ofertado cumple con la normativa indicada. Lo que nos está diciendo aquí la señora Vinuesa es que no tienen el certificado principal que está pidiendo justamente la normativa para que la empresa pública pueda comprar estos medidores y saber que efectivamente son de buena calidad. El señor gerente le responde mediante acta de aclaración del 26 de julio del 2022 y previa autorización, y le dice: se autoriza que el certificado de cumplimiento de la norma IEC 620-53-23 se lo solicite al momento de adjudicación del proceso. Esto es completamente corrupto y ya el señor Antonio Icaza le está diciendo con anticipación que se le va a adjudicar el contrato a la señora Icaza y que no importa que entregue los documentos cuando a ella le dé la gana. Vamos con el siguiente caso. Hay un rediccionamiento. Los TDRs son flexibles en este caso y dependiendo de las necesidades del gerente general Icaza en CNLP. Los términos de referencia se convirtieron en instrumentos flexibles. Un documento de 10 hojas fue suficiente para especificar los requisitos técnicos de los oferentes. Viola el artículo 53 del reglamento de contratación. ¿Qué es lo que nos dice el artículo número 53 del reglamento de contratación? Que los
términos de referencia tienen que ser específicos a las necesidades. Ellos lo que hacen es poner un montón de términos, casi 10 hojas, para que cualquier proveedor pueda ofertar lo que le da la gana, violando la ley. Aquí hubo otro problema gravísimo y es justamente el problema que tenemos en todas las empresas públicas en este momento y es el sobreprecio y es lo que nos afecta directamente a todos los ecuatorianos. La oferta económica que realiza la señora Vinuesa evidencia un perjurio para el Estado que bordea los 2 millones de dólares. Otros oferentes presentaron ofertas de menor valor. Y aquí están las pruebas. En la siguiente vía diapositiva. La señora Vinuesa oferta los medidores por 9 millones de dólares con IVA, lo cual supuestamente le estaba dando un beneficio al país del 12,6% de ahorro. Esto es completamente falso porque tenemos aquí al representante de Acreti S.A., que es la persona que está denunciando este caso, y nos dicen que ellos se habían hecho una oferta de 6 millones de dólares con un beneficio al país del 27,77%. Esto quiere decir que nos han robado casi 2 millones de dólares a todos los ecuatorianos que se está llevando el gerente general y la señora Vinuesa, que pudieron haber sido invertidos en medicamentos o en carreteras o en pagar a los profesores aquí en nuestro país. El otro caso que tenemos es la competencia coludida, que es justamente la participación de oferentes relacionados entre sí. Tenemos a la señora Sara Vinuesa, que es gerente general de la compañía Shinsen Excel Electronic Technology, cuyo apoderado es la compañía Elimsa S.A., que también tiene como gerente a la señora Sara Vinuesa, la cual ganó en el concurso. Entonces está sumamente claro que la señora Sara Vinuesa era gerente en dos empresas principales, en dos empresas diferentes, perdón, y una de ellas ganó el concurso. Cuando se hizo justamente el estudio de todos los proveedores, hubo un concurso en el cual estaba un conjunto de técnicos, el cual tenía que revisar que todos los gerentes de todas las empresas sean diferentes. Pero esto no pasó y le dieron la oportunidad a estas dos empresas a que participen teniendo la misma gerente general y una de ellas ganó el contrato, violando completamente la ley y un caso claro de corrupción. En el siguiente diapositiva está justamente las pruebas de los catastros, está el registro de la superintendencia de compañías de la compañía Alimsa S.A., donde la señora está justamente como socia y gerente general, y también tenemos la otra prueba que demuestra que la señora también participó como persona natural, representante de esta empresa china, y la actividad económica nos dice aquí el catastro, que es la elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica en el Ecuador. Vamos con el siguiente caso, que es grupo corrupto. El grupo corrupto significa que agentes públicos y privados incumplen con los requisitos técnicos de los pliegos y de los términos de referencia. Esto es lo que más perjudica al país. En la siguiente diapositiva justamente están las pruebas, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos no cumplen, estos proveedores no cumplen, estos contratistas no cumplen con los requerimientos básicos de lo que pide la empresa pública, y por eso tenemos tantos fallos justamente en lo que proveen, en este sentido, en medidores. Vemos que incumplen con el reporte de ensayo, que justamente valora la composición química de borneras y tornillos. Se requiere un mínimo de 60% de cobre para evitar pérdidas de energía. Ustedes imaginan, si no se cumplen con el reporte de ensayo, los medidores pueden colapsar. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos claro y no tenemos justamente esta clase de reportes a tiempo. También no incumple y no entregó el certificado de calidad de display para garantizar la protección de la radiación ultravioleta y facilitar la lectura del consumo eléctrico de forma manual. Eso quiere decir que no tenemos cómo comprobar si van a valer o no, o nosotros vamos a poder leer el consumo eléctrico. Y número 3, el certificado de conformidad de módulo que garantiza el aval internacional para la medición de la energía eléctrica a través de la radiofrecuencia acreditado por la Federal Communications Commission. Ese es el problema. Hay un montón de incumplimientos, hay un montón de certificados mínimos que tienen que cumplir estos medidores y nunca se entregaron porque la señora Vinuesa era amiga del gerente general. Y por último, quisiera darles las recomendaciones que hemos realizado desde mi despacho. Este es un caso clásico y claro de corrupción que existe en CNLP, en SELEC y en muchísimas empresas públicas. Hemos tratado de tomar un punto de vista técnico como un caso de estudio, pero es importante reconocer que es parte del caso de corrupción del Gran Padrino porque está dirigido por las altas cúpulas del gobierno del encuentro, regido obviamente por el presidente de la República.
Las recomendaciones son las siguientes. Vamos a remitir esta información y seguimiento sobre este caso, así como realizar las acciones legales y penales con la Fiscalía General del Estado, con la Contraloría. Vamos a realizar exámenes especiales al patrimonio de los funcionarios que intervinieron en esta contratación pública en el grado directivo y operativo. Igualmente, con el CERCOP vamos a crear unidades especializadas para realizar el seguimiento a procesos contractuales dentro de las empresas públicas, y con la ENCO suspender los planes anuales de contratación pública de todas las empresas y receptar la intervención de auditoría de Contraloría de la CERCOP. Señora Presidenta, le entrego en sus manos este caso de investigación para que lo tenga y puedan incluirlo en el informe. Creo que es sumamente importante que sepan que desde la Asamblea Nacional estamos investigando y no vamos a continuar con la corrupción del gobierno del encuentro. Muchas gracias.